La noche es espesa, huele a pólvora y a papel quemado. En un despacho mal iluminado de la Ciudad de México, un hombre de 40 y tantos años mira fijamente una hoja arrugada. No es cualquier papel, es una amenaza de muerte. Afuera, la radio ya lo llama el próximo presidente. Dentro, él sabe algo que el país entero ignora. Si se equivoca en los próximos 30 días, no solo puede perder la presidencia, puede desatar una guerra civil. Del otro lado del país, un rival con uniforme impecable y sonrisa fría reúne hombres y armas, decidido a arrebatárselo todo. El reloj en la pared marca las 11:57. Faltan 3 minutos para la medianoche. 3 minutos para firmar o romper el pacto que lo ha llevado hasta allí. Ese hombre, que aprieta los dientes y el rosario casi con la misma fuerza, se llama Manuel Ávila Camacho. Lo conocerán como el presidente caballero, pero antes de ser presidente, antes siquiera de ser caballero, fue un niño de pueblo, un soldado con miedo, un hermano a la sombra, de otro hermano más fuerte y más temido, y nada de lo que estaba escrito para él, en su pequeño pueblo de niebla y lodo, parecía conducir a este despacho, a esta noche, a este conflicto a muerte con su competidor. Para entender cómo llegó a tener en las manos el destino de todo un país, hay que volver al principio, a un lugar donde nadie habría apostado una moneda por ese muchacho tímido de mirada baja. Teciutlán, Puebla, finales del siglo XIX, un pueblo colgado entre montañas, envuelto casi todo el año en una neblina tan densa que al amanecer las casas parecen barcos encallados en una nube blanca. Ahí, el 24 de abril de 1897, nació Manuel. El llanto de un recién nacido se mezcló con el ruido metálico de las herraduras en las calles empedradas y con el murmullo constante de una sociedad que vivía bajo la sombra larga de Porfirio Díaz. Su padre, Eugenio Ávila, era un comerciante respetado, serio, de manos ásperas y voz grave. Su madre, Eufrosina Camacho, una mujer profundamente católica que no empezaba ni terminaba el día sin rezar. Tuvieron varios hijos, pero 2 de ellos se convertirían en un eje de tensiones y lealtades que marcaría para siempre la vida de Manuel. Maximino, el mayor, impulsivo, arrebatado, con el carácter de una tormenta, y Manuel, el menor, recogido, silencioso, con esa calma extraña de quien parece escuchar algo que los demás no oyen. Desde niño, Manuel aprendió a vivir a la sombra de Maximino. En las calles de Teciutlán, cuando se escuchaba un grito, casi siempre era de Maximino. Cuando había una pelea, Maximino estaba en medio. Cuando se hablaba de ese Ávila que va a llegar lejos, los vecinos no pensaban en el niño de ojos tristes que ayudaba en la tienda de su padre. Pensaban en el muchacho mayor que montaba a caballo sin miedo y hablaba de política como si tuviera 30 años. La competencia no era un juego inocente entre hermanos. Era una prueba diaria de valor, de orgullo, de territorio. Maximino corría más rápido, pegaba más fuerte, contestaba sin titubear a los maestros. Manuel hacía algo que a su hermano le parecía una pérdida de tiempo. Observaba, miraba los gestos, los silencios, los miedos escondidos en las bromas agresivas. Aprendió a medir una habitación sin moverse, a prever un conflicto antes de que estallara. Era el tipo de niño que, cuando todos se fijan en el golpe, mira la mano que lo dio. La casa de los Ávila Camacho estaba llena de crucifijos, estampitas y rezos. Todas las noches, Eufrosina reunía a sus hijos frente a un altar pequeño, cubierto con una tela blanca y flores marchitas. Manuel, de rodillas sobre el suelo frío, repetía las oraciones con un fervor que no era solo costumbre. Sentía, en sus 8 o 9 años, que había algo sagrado en el acto de arrodillarse, de aceptar que existe algo más grande que uno. Esa religiosidad marcaría para siempre su identidad, en un país que muy pronto se desangraría entre balas y gritos de «¡Viva Cristo Rey!» y «¡Viva la Revolución!». Él tendría que aprender a caminar por una delgada cuerda floja. Un soldado profundamente creyente, en una época en que la fe podía costar la vida, el mundo parecía estable, visto desde el patio interior de la casa. La rutina, el negocio del padre, la misa los domingos, el mercado lleno de voces, pero el país estaba por resquebrajarse. Las noticias llegaban a Teciutlán envueltas en exageraciones y rumores. Primero, los murmullos sobre un hombre llamado Francisco Prime, Madero, que se atrevía a desafiar al abuelo Porfirio Díaz. Luego, el eco de una elección fraudulenta, de una rebelión, de trenes llenos de soldados pasando a toda velocidad
hacia quién sabe dónde. Los niños escuchaban nombres que todavía no entendían. Revolución, dictadura, democracia, pero algo sí comprendían. El orden aparentemente eterno del porfiriato estaba temblando. Un día, frente a la tienda de Eugenio Ávila, se detuvo un grupo de hombres armados. Los rifles brillaban bajo el sol pálido de la sierra. El líder, con bigote espeso y uniforme desparejo, pidió víveres. No pidió, exigió. Maximino, ya adolescente, se cruzó de brazos, estudiando al jefe de aquel grupo como si estuviera viendo el futuro. Manuel, detrás del mostrador, miraba las manos del hombre, buscando en ellas el temblor que distingue al asesino del aficionado. No lo encontró. Esos hombres estaban acostumbrados a matar. Su padre accedió, entre resignado y temeroso. Esa noche, en la mesa, la conversación ya no fue sobre precios de café ni de telas. Fue sobre lealtades. ¿Con quién ponerse? ¿Con los revolucionarios que prometían justicia o con el régimen que garantizaba, al menos, cierto orden? Para Maximino, la respuesta estaba clara, y como casi todo en él, era radical. Había que entrar a la revolución, ganar rango, hacerse un nombre a punta de balas y valentía. Manuel no hablaba mucho, pero escuchaba cada argumento. La idea de ir a la guerra se le clavaba en el pecho como un cuchillo de hielo, no por cobardía. El miedo de Manuel era distinto, sino porque intuía, incluso antes de ver un solo cadáver, que la violencia dejaba marcas que nunca desaparecían. Sin embargo, también comenzaba a sentir otro miedo, el de quedarse atrás, el de ser para siempre el hermano menor de Maximino. El conflicto entre los dos se hizo explícito una tarde lluviosa. Cuando los caminos de tierra se volvían barro espeso, Maximino llegó a la casa empapado, con los ojos brillando de excitación, y anunció que se iría con una partida revolucionaria local. El padre golpeó la mesa, la madre lloró, los hermanos menores se quedaron sin palabras. Solo Manuel, sentado en un rincón, apretaba los puños bajo la mesa. Maximino lo miró directamente, como lanzándole un desafío silencioso. «Te puedes quedar aquí, cuidando la tienda y rezando». Escupió las palabras con una mezcla de burla y reto. «O puedes venir y demostrar que no eres solo un monaguillo». Ese fue el primer ultimátum, el primer límite de tiempo brutal en la vida de Manuel. Tenía quizá unas horas. La partida saldría al amanecer. Si no se decidía, si no escogía bando, el mundo escogería por él. Quedarse significaba seguir a salvo, pero también aceptar un papel secundario en una historia que se escribiría sin su nombre. Irse significaba entrar en un juego en el que cada decisión podía ser la última. Esa noche no durmió. Caminó descalzo por el patio, sintiendo el frío de las piedras, repitiendo en silencio oraciones que se mezclaban con preguntas sin respuesta. A la madrugada, cuando la neblina aún cubría las calles, se puso el único abrigo decente que tenía y salió sin despedirse de nadie, salvo de su madre, a quien besó la mano. La mirada de ella, entre orgullo y terror, lo acompañaría toda la vida. Entrar a la revolución no fue para Manuel un desfile heroico, sino un choque brutal con la realidad. Los primeros días marcharon sin encontrar combate, solo pueblos saqueados por otros antes que ellos, iglesias con puertas forzadas, altares rotos. A Manuel le dolían físicamente esos destrozos. Cada imagen de un crucifijo tirado en el suelo era como una bofetada a la fe que le habían inculcado desde niño. Pero también empezó a ver otra cosa. Campesinos con la espalda rota de trabajar, mujeres con los ojos secos de tanto llorar, niños, de su edad o menores, muriendo de enfermedades que nadie atendía. La injusticia no era una palabra abstracta, era un cuerpo flaco que se arrastraba pidiendo agua, y en medio de ese caos, la figura de Maximino crecía, se endurecía, aprendía a mandar a gritos, a castigar sin temblar, ganaba respeto, pero también odio. Muy pronto, los hermanos tomaron caminos distintos dentro del mismo torbellino. Maximino se inclinó hacia las corrientes más radicales, persiguiendo ascensos rápidos, jugándose la vida en acciones temerarias que lo hicieron famoso entre los suyos. Manuel, en cambio, fue desarrollando una percepción casi instintiva del campo de batalla. No era el que corría primero al frente con el machete en alto. Era el que, mirando un cerro, un río, una hilera de árboles, sabía dónde los suyos podrían caer en una emboscada. Esa habilidad silenciosa empezó a llamar la atención de mandos intermedios. No gritaba, pero proponía. No imponía, pero convencía. Y esa diferencia entre los dos hermanos se fue convirtiendo en una competencia soterrada, peligrosa.
Uno ganaba corridos y fama, el otro respeto estratégico. La revolución, que para muchos fue una sucesión caótica de caudillos y traiciones, para Manuel fue también una escuela brutal de política sin discursos. Vio a oficiales cambiar de bando como quien se cambia de sombrero. Escuchó discursos incendiarios por la mañana de hombres que, por la noche, negociaban con sus supuestos enemigos. Aprendió que la lealtad absoluta rara vez era recompensada, y que la disciplina, esa palabra que tanto repetían los mandos, no era solo obedecer órdenes, sino aprender a callar a tiempo, a observar, a saber cuándo avanzar y cuándo retroceder tanto en la batalla como en la vida pública. Mientras el país pasaba de Madero a Huerta, de Huerta a Carranza, de Carranza a Obregón, Manuel iba dejando atrás etapas de juventud, que en otro contexto quizá habría vivido entre libros, estudios y cortejos tímidos. Su adolescencia se quemó en el fuego de la guerra. No tuvo veintes de serenata y baile, tuvo veintes de marcha forzada y olor a sangre seca. Entre los soldados corría un chiste amargo. En este país, si quieres un puesto, consigue un fusil. Era un país donde el currículum estaba escrito en cicatrices. Manuel fue sumando las suyas, visibles e invisibles. En ese contexto, conoció a hombres que se convertirían en figuras centrales de la historia de México. Escuchó de lejos los discursos de Venustiano Carranza. Vio de cerca la eficacia militar de Álvaro Obregón y, sobre todo, coincidió en campañas con otro general que parecía muy distinto a los demás. Lázaro Cárdenas. Cárdenas, más callado que la mayoría de los caudillos, miraba a sus soldados como personas y no solo como piezas en un tablero. Esa forma de mando resonó en Manuel. Era como ver una versión posible de sí mismo. Un jefe que no necesitaba gritar para que lo obedecieran. Pero el ascenso de Manuel no era una línea recta hacia arriba. También enfrentó momentos de derrota y humillación. Hubo una ocasión, en una operación mal calculada, en la que una patrulla bajo su responsabilidad cayó en una emboscada. Varios hombres murieron. La noticia corrió rápido, distorsionada, llena de rumores. Algunos empezaron a decir que Manuel era demasiado prudente, demasiado blando, que a diferencia de Maximino le faltaba el valor brutal que, según ellos, hacía falta para triunfar en tiempos de guerra. Esa fue otra carrera contra el reloj. Tenía poco tiempo para limpiar su nombre dentro del ejército, para demostrar que la prudencia no era cobardía, sino otra forma de coraje. Cualquier nuevo error podía marcarlo para siempre como un oficial mediocre, relegándolo a tareas secundarias, enterrando para siempre cualquier posibilidad de llegar a ser algo más que un modesto comandante de provincia. Lo que lo salvó no fue un acto espectacular, sino una serie de decisiones pequeñas, precisas, tomadas bajo presión. En las semanas siguientes, Manuel se dedicó a planear operaciones con un cuidado obsesivo, estudiando mapas, preguntando a campesinos, anticipando rutas de escape. Varias de esas acciones terminaron con victorias discretas pero limpias, menos bajas de lo habitual, objetivos cumplidos, poblaciones menos dañadas. Los superiores empezaron a notar que donde otros dejaban una estela de destrucción, Manuel dejaba algo parecido al orden. No era el héroe que salía en los corridos, pero su nombre se volvió sinónimo de cumple lo que promete. Y en un ejército fatigado de caudillos que prometían demasiado, eso era oro puro. Mientras tanto, la relación con Maximino se volvía cada vez más tensa. El hermano mayor no soportaba que Manuel empezara a ser buscado para tareas delicadas, para misiones que requerían cabeza fría más que pistolazos. Una noche, en una cantina improvisada en un pueblo polvoso, los dos hermanos discutieron tan fuerte que varios soldados salieron al patio, temiendo que la pelea terminara a balazos. Maximino acusó a Manuel de hacerse el santo y de querer quedar bien con los jefes sin ensuciarse las manos. Manuel, por primera vez, no se tragó las palabras. Le respondió que el país no necesitaba más macho fanfarrón, sino gente capaz de evitar matanzas inútiles. Ese choque dejó claro algo que sería el telón de fondo de su vida política posterior. La competencia más peligrosa no siempre venía de fuera. A veces estaba en la propia sangre. Con el paso de los años 20, mientras México buscaba desesperadamente estabilidad tras la etapa más sangrienta de la revolución, Manuel empezó a trasladar sus habilidades militares al terreno que verdaderamente decidiría el futuro. La política institucional. Había comprendido una verdad dura. En un país armado hasta los dientes, el verdadero poder no estaría solo en los cuarteles, sino
En las oficinas donde se escribían leyes, se firmaban nombramientos, se distribuían cargos, fue aceptando puestos administrativos dentro del ejército, participando en la reestructuración de las Fuerzas Armadas bajo gobiernos que querían, al menos en el papel, dejar atrás el dominio del caudillo y construir un Estado. Su nombre empezó a circular en conversaciones discretas entre generales y políticos. Ese Ávila Camacho es disciplinado, no se mete en escándalos, sabe negociar. No era aún una figura nacional, ni de lejos. Seguía siendo, a ojos de muchos, el hermano menos estridente del terrible Maximino, pero en los pasillos del poder se empezó a gestar algo que nadie en Teciutlán habría podido imaginar cuando aquel niño hincado rezaba frente a un altar casero. Manuel ya no era solo un soldado, estaba entrando, casi sin hacer ruido, al juego más peligroso del país, el juego en el que la lealtad se mide en votos, en cargos, en alianzas, y en el que un error, una duda, un titubeo en el momento equivocado, puede costar mucho más que una batalla perdida. Puede costar el futuro entero. En algún lugar de su memoria seguía presente aquella madrugada en que tuvo horas para decidir si se quedaba en la tienda familiar o se marchaba con la revolución. Ahora, sin saberlo del todo, se acercaba a otro tipo de amanecer, a otra decisión que lo pondría frente a competidores mucho más sofisticados que los jefes de partida armada. El tiempo volvería a correr en su contra, los plazos volverían a ser implacables, y la silueta de un rival, no ya el hermano, sino un general carismático, ambicioso, de sonrisa peligrosa, comenzaba a perfilarse en el horizonte de la historia mexicana, dispuesto a enfrentarse a él por la cima absoluta del poder, pero antes de esa confrontación final, Manuel Ávila Camacho tenía que completar su transformación, de joven oficial devoto y reservado, a figura capaz de moverse en las sombras del sistema político más complejo y contradictorio que México había conocido, y ese camino, lleno de pactos, sacrificios y decisiones que irían en contra de todo lo que le enseñaron en su niñez, apenas estaba comenzando. Cuando por fin dejaron de oírse los cañones, empezó la guerra más peligrosa para Manuel Ávila Camacho, la que no se libra con balas, sino con sonrisas, apretones de manos y plazos imposibles. En el campo de batalla sabía dónde ponerse a cubierto. En los pasillos del poder, un paso en falso podía ser peor que una emboscada, y esta vez su enemigo no era un pelotón enemigo mal armado. Era otro general con impecable traje de civil, respaldo de empresarios, de curas resentidos y de viejos caudillos heridos en su orgullo, dispuesto a arrebatarle la presidencia, o a incendiar el país si no lo lograba. El reloj político marcaba una cuenta regresiva invisible. Lázaro Cárdenas tenía meses, quizás semanas, para decidir quién lo sucedería, y cada hora que pasaba el nombre de Manuel sonaba más. Y también crecía el odio de sus competidores. A principios de los años 20, cuando el polvo de la revolución apenas comenzaba a asentarse, Manuel ya no era el muchacho tembloroso que siguió a Maximino por orgullo y miedo a quedarse atrás. Era un oficial probado, con cicatrices y con una reputación que pesaba. Cumplía órdenes, evitaba masacres inútiles, no se emborrachaba a media campaña ni se vendía al mejor postor. Eso, en un México saturado de jefes díscolos, lo hacía raro, demasiado raro como para pasar desapercibido. El nuevo país se estaba inventando sobre la marcha. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles empujaban la idea de un Estado fuerte, capaz de domar a los caudillos que ellos mismos habían ayudado a crear. Para eso necesitaban un ejército más disciplinado, profesionalizado, menos basado en lealtades personales y más en jerarquías formales. Ahí, como un engrane que encajaba casi a la perfección, apareció Manuel. Fue pasando de mandos de tropa a cargos administrativos, primero modestos, luego cada vez más delicados. Jefaturas de operaciones, en regiones conflictivas, responsabilidades en logística, en organización de unidades. Su carácter reservado jugaba a su favor, no hacía ruido, no se peleaba en público, no andaba ofreciendo lealtades eternas para luego traicionarlas. Aprendió a moverse en un terreno nuevo. Las oficinas de la Secretaría de Guerra y Marina, con sus escritorios apretados, sus montañas de expedientes y sus relojes de pared, marcando una rutina que, sin embargo, podía cambiar el destino de estados enteros. Allí el tiempo se medía distinto. Ya no eran horas de marcha bajo el sol, sino plazos para presentar informes, reorganizar batallones,
desarmar a viejos jefes revolucionarios que se resistían a perder el poder local. Esa tarea le dio a Manuel algo que ningún corrido podía ofrecer: información. Expediente tras expediente, descubrió quién era quién en el Nuevo México. Sabía qué general aún tenía hombres leales, quién estaba arruinado, quién coqueteaba con la rebelión, quién juraba obediencia mientras negociaba en secreto con opositores. Era como mirar el país desde una torre de vigilancia, pero sin asomarse por la ventana. Todo estaba en papeles, en firmas, en sellos, y en esa torre Manuel empezó a entender que su propia historia no tenía por qué quedar atrapada en la sombra de Maximino, porque mientras él se hundía en mapas y documentos, su hermano mayor seguía acumulando poder a su manera. A gritos, a golpes, con alianzas locales, Maximino se abría paso en Puebla como un huracán vestido de general, tejiendo redes con hacendados, caciques y políticos que veían en él a un caudillo de los de antes, pero adaptado a los nuevos tiempos. Su ambición era transparente, quería un estado bajo su puño y después, quién sabe. El choque entre los dos, que había empezado en las callejuelas de Teciutlán, ahora se proyectaba a otra escala. Uno apostaba por el músculo y el miedo, el otro por la disciplina y la cercanía con el poder central. El país parecía estabilizarse, pero bastó un disparo para recordarles a todos que la paz era frágil. En 1928 asesinaron a Obregón. El eco del balazo que lo mató retumbó en todo el sistema político. Nada era seguro. Plazos, acuerdos, designaciones, todo se reacomodó de golpe. Calles inició el periodo conocido como el Maximato, manejando presidentes como si fuesen piezas sobre un tablero donde solo él veía el mapa completo. Para muchos militares era el momento de apostar, sumarse al juego del jefe máximo o arriesgarse a quedar fuera. Manuel tuvo días, no meses, para decidir de qué lado estar. En esos días intensos, recibió mensajes de viejos compañeros que lo invitaban a participar en complots, a aprovechar el caos para escalar posiciones a la fuerza. Es ahora o nunca, le decían. Si no te mueves, te van a pasar por encima. Del otro lado, emisarios de calles le ofrecían algo mucho menos espectacular, pero más sólido: continuidad en sus cargos, la posibilidad de seguir ascendiendo dentro de la estructura formal del ejército, a cambio de una lealtad que, en la práctica, significaba aceptar, sin chistar, decisiones que muchos veían con recelo. Tenía que escoger, y rápido. La decisión de Manuel fue silenciosa, pero contundente. Se inclinó por la institucionalidad, por el camino largo, por el trabajo de 1900, escritorio que otros despreciaban. No conspiró, no se lanzó a aventuras golpistas, no se dejó tentar por la idea de corregir el rumbo del país a cañonazos. Ese aparente conformismo escondía una apuesta más profunda. Si el poder real iba a estar, cada vez más, en las instituciones y no en los cuarteles rebeldes, entonces había que estar adentro, aunque eso implicara tragarse muchas cosas. Mientras tanto, una figura empezaba a destacar entre las tropas y los cuadros políticos: Lázaro Cárdenas, aquel general michoacano que Manuel había admirado en campaña por su forma distinta de mandar. Fue creciendo en influencia hasta llegar, en 1934, a la presidencia, y con él algo cambió de manera radical. Cárdenas no solo quería administrar el país, quería transformarlo: reparto agrario masivo, educación socialista, expropiación petrolera, medidas que encendían el entusiasmo de muchos y el odio visceral de otros. Para llevar adelante ese proyecto, Cárdenas necesitaba dos cosas: un ejército que le fuera leal a él, no a los viejos caudillos, y un interlocutor entre el mundo castrense y el nuevo Estado revolucionario institucionalizado. No podía ser cualquiera. Necesitaba a alguien capaz de mantener a raya a generales inquietos, de modernizar mandos, de hablar al mismo tiempo el idioma áspero del cuartel y el lenguaje enredado de los políticos. Poco a poco, todas las miradas fueron coincidiendo en el mismo nombre: Manuel Ávila Camacho. Primero lo hicieron oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, luego subsecretario. Cada ascenso traía consigo nuevas pruebas. Debía desarmar a viejos compañeros de armas, reubicar unidades que llevaban años dominando regiones enteras, recortar privilegios que parecían intocables. No eran batallas de fusil, pero sí de nervios. Un error en un memorándum podía desatar una rebelión estatal. Un ascenso negado a destiempo podía empujar a un coronel a tomar un cuartel por la fuerza.
y detrás de cada decisión estaba el mismo reloj invisible. Cárdenas tenía un sexenio para cambiar el país antes de que la inercia lo devorara. En 1937, ese reloj marcó un punto crítico. El presidente decidió reestructurar por completo las Fuerzas Armadas y creó la Secretaría de la Defensa Nacional. No era solo un cambio de nombre, era un mensaje brutal. El ejército debía estar sometido al poder civil, coordinado, centralizado. Cárdenas escogió entonces al primer titular de esa nueva dependencia, y el elegido fue Manuel Ávila Camacho, un general sin fama de caudillo, sin colección de haciendas, sin bandas de pistoleros a su servicio, un hombre profundamente católico al que paradójicamente el gobierno más radical de la Revolución le entregaba el control de las armas. Desde el despacho de la recién creada Secretaría de la Defensa, Manuel miraba mapas que ya no solo mostraban terrenos de batalla, sino redes de poder. Vio cómo la expropiación petrolera de 1938 incendiaba la furia de empresas extranjeras y de élites internas, cómo la educación socialista despertaba resistencias feroces de parte de la Iglesia y de sectores conservadores, cómo el reparto de tierras desataba venganzas locales. Su tarea era clara y escalofriante: asegurar que, mientras el gobierno removía los cimientos del país, el ejército no se partiera en pedazos. Fue entonces cuando surgió, con nombre y apellido, la figura de su próximo gran rival. Entre los generales descontentos, caudillos desplazados y políticos conservadores, se empezó a mencionar con insistencia a Juan Andreu Almazán, un militar de carrera, carismático, con dinero, contactos internacionales y una base social que iba desde empresarios temerosos hasta excristeros sedientos de revancha. Almazán tenía lo que Manuel no: un discurso encendido, una imagen de héroe de acción, una aura de caudillo clásico, y tenía prisa, mucha prisa, porque el sexenio cardenista entraba en su tramo final, y con cada mes que pasaba, la pregunta se volvía más urgente. ¿Quién sería el candidato del Partido de la Revolución Mexicana para suceder a Cárdenas? Dentro del gobierno, muchos daban por hecho que el elegido sería un continuador radical, quizá alguien como Francisco J. Mújica, identificado con la izquierda más dura, pero el propio presidente veía algo que otros no querían aceptar. El país estaba al borde de un choque frontal entre dos Méxicos, uno agrarista, popular, reformista, otro conservador, católico, propietario. Si se equivocaba en la sucesión, podía desatar una tormenta. En las conversaciones a puerta cerrada, un nombre empezó a colarse con fuerza: Manuel Ávila Camacho. Moderado, prudente, leal, sin excesos ideológicos, decían sus defensores. Para sus detractores, esas mismas palabras eran acusaciones: tibio, sin carisma, demasiado católico para el régimen. Fuera como fuera, algo estaba claro: su perfil podía servir de puente, podía tranquilizar a sectores que miraban con terror las banderas rojas. Sin traicionar del todo las conquistas sociales de Cárdenas, Cárdenas tenía poco tiempo para decidir. La maquinaria del partido necesitaba meses para organizar la campaña, para cerrar filas, para mandar el mensaje de unidad. Cada día que pasaba sin señal desde Palacio Nacional generaba más rumores, más intrigas, más conspiraciones discretas. Se tejían alianzas en los pasillos de las cámaras, en reuniones a medianoche, en comilonas de hacendados y en asambleas campesinas, donde el nombre de Manuel sonaba cada vez más, a veces con esperanza, a veces con sospecha. Mientras tanto, Almazán aceleraba. Sabía que si el candidato oficial era un radical, tendría un pretexto perfecto para encabezar la reacción nacional, pero si el elegido era un moderado como Ávila Camacho, su margen de maniobra sería menor, y sus métodos tendrían que ser más extremos. Comenzó a tejer una red de apoyos que cruzaba el país de norte a sur, enviaba emisarios a cuarteles, a parroquias, a cámaras empresariales, ofrecía protección a hacendados que temían perderlo todo, prometía respeto a la Iglesia, garantizaba orden frente al caos rojo. La tensión llegó a tal punto que Cárdenas convocó a Manuel a una reunión decisiva en Palacio Nacional. Era de noche. La ciudad, todavía sin los rascacielos de hoy, parecía una mancha de luces tenues, rodeada de oscuridad. En un salón austero, con un reloj marcando las 10 y algo, el presidente le habló sin rodeos. Le dijo que el país necesitaba continuidad en lo social, pero calma en lo político, que el ejército debía seguir siendo fiel al presidente, no a facciones,
que la Iglesia y el Estado tenían que encontrar una forma de coexistir sin matarse, y que no había mucho tiempo. No fue una oferta formal, pero sí un aviso brutal. Si aceptaba dar el paso, tendría que cargar con el peso de un país fracturado y, con el odio simultáneo de los extremos, tendría que enfrentar a un rival que no jugaba limpio y que no tendría reparos en incendiar plazas, sabotear trenes, armar civiles. Si eso le ayudaba a demostrar que el gobierno había perdido el control, sería otra vez una carrera contra el reloj, pero ahora el campo de batalla no sería una sierra perdida, sino la nación entera. Poco después, el Partido de la Revolución Mexicana anunció lo que ya muchos sospechaban. Manuel Ávila Camacho era el candidato oficial a la presidencia. Para algunos fue un suspiro de alivio. Para otros, una traición a la pureza revolucionaria. Para Almazán, una declaración de guerra. El general rival no perdió tiempo. Lanzó su propia candidatura. Se presentó como el defensor de la verdadera revolución, traicionada por burócratas y tibios. El país se partió en dos narrativas que se miraban con rabia. La campaña de 1940 no fue una serie de mítines tranquilos y discursos cordiales. Hubo balaceras en plazas públicas, trenes descarrilados, ataques contra comités de campaña, periódicos incendiados. Cada estado se convirtió en un pequeño frente. En algunos pueblos, la gente se iba a dormir, sin saber si al amanecer el poder local seguiría en manos del partido oficial o de simpatizantes almazanistas armados. Una vez más, la religiosidad de Manuel se convirtió en un arma en su contra, y al mismo tiempo en una tabla de salvación. En templos y curatos se murmuraba que, por lo menos, era un hombre que creía en Dios. Pero eso no bastaba para calmar la furia de quienes querían revertir todo lo hecho por Cárdenas, desde la Secretaría de la Defensa, que aún estaba bajo su control mientras era candidato. Manuel tenía que hacer equilibrios imposibles. No podía usar al ejército como simple brazo electoral sin dinamitar su propia legitimidad. Pero tampoco podía permitir que Almazán militarizara la oposición y se lanzara a una insurrección abierta. Cada reporte que llegaba a su escritorio era una decisión urgente. Enviar tropa o negociar, detener a un líder regional o llamarlo a diálogo, tolerar una manifestación armada o desarmarla a la fuerza. Un movimiento demasiado duro lo pintaría como un dictador en ciernes. Uno demasiado suave animaría a otros a tomar las armas. La noche previa a la elección, el país estaba en vilo. En muchas casas, la gente escondía comida y documentos, por si al día siguiente estallaba algo grande. Los rumores eran aterradores. Columnas armadas que bajarían de la sierra, obispos dando su bendición a un levantamiento, generales neutralizados a cambio de maletas de dinero. Nadie sabía qué era verdad y qué no, pero todos sentían lo mismo. El filo de un cuchillo sobre el cuello de la joven estabilidad mexicana, en un despacho mal iluminado de la Ciudad de México, el mismo hombre que una vez caminó descalzo en el patio de su casa de Teciutlán para decidir si seguía a su hermano a la guerra, volvía a enfrentar una encrucijada bajo enorme presión. Sobre su escritorio no había ya solo mapas de batalla, sino reportes de inteligencia, cartas de amenaza, advertencias de embajadores. Algunos le pedían mano dura inmediata contra Almazán, otros le suplicaban que ofreciera una salida digna, un pacto secreto, cualquier cosa que evitara que los votos se convirtieran en balas. Manuel miró el reloj. Otra vez, la historia se condensaba en unas cuantas horas. Si se equivocaba en las decisiones que tomaría esa noche y las siguientes jornadas, no solo perdería la presidencia, podía desatar la guerra civil que tantos temían y que algunos, en la sombra, deseaban. Al otro lado del país, en casas señoriales y cuarteles discretos, su competidor afinaba también sus planes, contando armas, hombres y apoyos internacionales. Ambos sabían que, a partir del primer conteo de votos, el margen para rectificar sería casi nulo. El niño tímido de Teciutlán, el oficial prudente de la Revolución, el funcionario disciplinado del Maximato y el secretario de la Defensa de Cárdenas se fundían ahora en una sola figura que tenía, literalmente, el futuro de México entre los dedos. Y mientras en las calles se preparaban urnas vigiladas por soldados nerviosos, Manuel Ávila Camacho se preparaba para la batalla más difícil de su vida. Ganar el poder sin perder el país en el intento. Ganó, pero aquella victoria olía a pólvora, no a fiesta. Mientras los periódicos oficiales imprimían titulares triunfales, triunfo rotundo de Manuel Ávila Camacho,
En las calles aún se limpiaba la sangre seca de los enfrentamientos del día de la elección. Hubo urnas quemadas, casillas tomadas a tiros, muertos en pueblos que nadie recordaría en los discursos oficiales. El país amaneció con presidente electo, y con medio México convencido de que le habían robado la voluntad a punta de bayoneta y fraude. Las primeras horas después del conteo fueron una pesadilla silenciosa. En Palacio, Manuel escuchaba reportes que parecían partes de guerra. Grupos almazanistas armados en tal región, trenes cargados con simpatizantes rumbo a la capital, rumores de que ciertos generales estaban dudando de obedecer al nuevo gobierno. El reloj marcaba minutos, pero él lo sentía como si marcara detonaciones posibles. Bastaba una orden mal dada, una patrulla nerviosa, un disparo al aire, y todo aquello podía convertirse en la segunda revolución. Del otro lado, Juan Andreu Almazán jugaba su última carta. Denunció fraude, habló de dictadura, coqueteó abiertamente con la idea de un levantamiento. Hubo reuniones secretas en casas señoriales de la capital, donde se hacían cuentas de hombres, de armas, de pronunciamientos posibles. Algunos embajadores escuchaban con atención, midiendo si apoyaban al general opositor o si el costo de romper con el gobierno mexicano sería demasiado alto en un mundo que ya olía a guerra mundial. En medio de ese clima llegó el primer gran giro de la historia. Estados Unidos, preocupado por la inestabilidad en su frontera sur, justo cuando Europa se incendiaba, dejó claro que reconocería al gobierno de Ávila Camacho, siempre y cuando México no se sumiera en otra guerra civil. Aquello cambió el equilibrio. Sin apoyo externo firme, la aventura militar de Almazán se volvía un salto al vacío. Pero aún así, el riesgo era real. La sucesión no estaba asegurada mientras Almazán siguiera en territorio nacional con miles de simpatizantes y generales ambiguos observando. Fue entonces cuando Manuel tomó una decisión que desconcertó a muchos halcones en su propio bando. En lugar de aplastarlo de inmediato, abrió una puerta discreta para su salida, negoció, a través de intermediarios, una retirada honrosa, sin proclamas públicas, sin juicios espectaculares, sin exhibiciones, solo un mensaje tácito: te vas o incendiamos el país. El resultado fue menos heroico y mucho más eficaz. En cuestión de semanas, la fuerza del almazanismo se fue desinflando. Algunos de sus cuadros más duros cruzaron la frontera, otros se acomodaron en la vida empresarial, unos cuantos se resignaron a operar en la oposición legal. El gran caudillo anti-Ávila Camacho terminó saliendo del escenario mexicano sin el levantamiento épico que había prometido. Para muchos fue una rendición vergonzosa. Para Manuel fue la primera victoria silenciosa de su presidencia. Había evitado la guerra, que muchos daban por inevitable. Sin embargo, aquella paz inicial estaba construida sobre un suelo minado. El nuevo presidente llegaba al poder con 3 heridas abiertas: la desconfianza de la izquierda cardenista, que lo veía demasiado moderado; el rencor de la derecha, que lo consideraba responsable de un fraude de Estado; y la sombra incómoda de su propio hermano, Maximino, que desde Puebla se comportaba como virrey, soñando tal vez con sucederlo o con controlarlo. Manuel tomó posesión el 1 de diciembre de 1940, bajo un cielo gris y un zócalo vigilado por soldados con el dedo tenso en el gatillo. Durante el trayecto hacia Palacio Nacional, muchos esperaban un estallido, un atentado, un tiro solitario que volviera a escribir la historia. Los servicios de inteligencia habían detectado planes de almazanistas radicales para matar al nuevo presidente antes de que se sentara en la silla. No era paranoia, eran expedientes gruesos, con nombres, direcciones, armas registradas. Ese día no ocurrió el desastre. Pero poco después, ya instalado en el poder, Manuel sabría lo que era sentir una bala silbando demasiado cerca. En un acto público, un hombre armado trató de abrirse paso entre la multitud. La confusión fue brutal. Gritos, empujones, guardias que se lanzaron encima del sospechoso. Nada llegó a concretarse, pero el mensaje quedó claro. Había gente dispuesta a matarlo para deshacer la elección. Desde entonces, su escolta se volvió una muralla discreta pero constante. Cada salida al balcón, cada viaje, llevaba consigo la pregunta silenciosa: ¿de qué lado vendrá el próximo disparo? Con el enemigo externo contenido a medias, Manuel tuvo que enfrentar otro frente, mucho más sutil, pero igual de peligroso: el de las expectativas.
Para los campesinos y obreros, él era el heredero de Cárdenas y por lo tanto debía continuar con el reparto agrario, con la defensa de los sindicatos, con la protección a los pobres. Para las élites urbanas, era la oportunidad de frenar lo que consideraban excesos del cardenismo y reconstruir un clima favorable a los negocios. Para la Iglesia, era el primer presidente abiertamente creyente en décadas, una posible puerta para sanar las heridas de la guerra cristera, y para el ejército, era el general moderado que debía mantener privilegios, pero sin permitir que los viejos caudillos resucitaran. ¿Cómo complacer a todos sin traicionarse? No podía, era matemáticamente imposible. Lo que sí podía hacer era equilibrar tensiones, dejar a cada lado con algo que defender y algo que reclamar. Su estilo apareció desde el primer discurso importante, aquel en el que soltó una frase que recorría el país de boca en boca: «Soy creyente», dos palabras que para los sectores conservadores sonaron como alivio, y para los anticlericales más duros, como una provocación, pero detrás de esas palabras venía una jugada política fría. Tender la mano a la Iglesia sin devolverla al trono que había perdido, permitió que se relajara la persecución religiosa, que los templos funcionaran con menos miedo, que los sacerdotes reaparecieran en la vida cotidiana sin el fantasma constante de la cárcel. Al mismo tiempo, dejó claro que la Constitución seguía siendo la ley máxima y que el Estado laico no se negociaba. No fue una paz cálida, sino un cese al fuego vigilado, pero para un país que había visto iglesias incendiadas y campesinos con escapularios colgados del fusil, aquello ya era casi un milagro político. Mientras México intentaba reconciliarse consigo mismo, el mundo se hundía en la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Manuel intentó mantener a México al margen, declarando una neutralidad vigilante. Sabía que el país no estaba preparado para una guerra. El ejército era pequeño, mal armado. La industria apenas arrancaba. El campo seguía siendo mayoritariamente pobre e improductivo, pero también sabía que, en un mundo dominado por bloques, la neutralidad podía convertirse en un lujo imposible. El giro brutal llegó en 1942, en la oscuridad del Golfo de México. Un submarino alemán torpedeó al Potrero del Llano, un petrolero mexicano que navegaba con bandera nacional perfectamente visible. Días después, otro buque, el Faja de Oro, fue hundido de la misma forma. El mar se llenó de petróleo en llamas y de cadáveres mexicanos que jamás habían pisado Europa, pero murieron por una guerra que hasta entonces les parecía lejana. Las imágenes de los restos flotando, de chalecos salvavidas vacíos, llegaron a los periódicos. El país sintió un golpe en el estómago, la presión se volvió insoportable. En las calles, la gente pedía castigo. En las cámaras, los diputados exigían una respuesta firme. En las embajadas, los aliados presionaban. Era el momento de tomar partido. Una vez más, Manuel miró el reloj. Cada día que México tardara en decidir, perdería poder de negociación. Pero una entrada precipitada a la guerra podía destrozar una economía aún frágil. El 22 de mayo de 1942, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Esa frase, escrita en documentos formales y pronunciada con voz serena, escondía una decisión temeraria. Un país recién salido de 1910, su propia guerra interna se lanzaba, simbólicamente al menos, al conflicto más grande de la historia. Para muchos mexicanos, aquello significó otra cuenta regresiva. Hijos llamados al servicio militar, fábricas reconvertidas, alimentos racionados. Sin embargo, en esa tragedia global, Manuel vio una oportunidad que sus antecesores nunca habían tenido: usar la guerra como palanca para modernizar el país a toda velocidad. Los acuerdos con Estados Unidos se multiplicaron. Llegaron créditos, maquinaria, asesoría técnica. Se firmó el programa Bracero, que envió a cientos de miles de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y las vías férreas estadounidenses. Desde los pueblos, hombres con sombrero y alpargatas se subían a trenes rumbo al norte, con papeles oficiales en la mano y miedo en la mirada. Muchos firmaban sin entender una palabra de inglés, pero sabiendo que, por primera vez, el gobierno de ambos países reconocía su trabajo como parte de un acuerdo formal. En las ciudades el ruido cambió. Donde antes se escuchaban carros tirados por mulas, empezaron a oírse motores de camiones nuevos, máquinas industriales, sirenas de fábricas. México, empujado por la demanda de guerra, se industrializaba como si alguien hubiera pisado un acelerador enorme.
con un límite claro. El sexenio no perdonaba. Manuel tenía 6 años para evitar que esa modernización se quedara en una anécdota bélica y se convirtiera en estructura permanente. Por eso, mientras se negociaban aviones, combustible y rutas estratégicas con Washington, en casa se tejían reformas de un impacto profundo. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre el papel era un organismo técnico. En la realidad era una apuesta gigantesca. Por primera vez, el Estado se comprometía a garantizar atención médica y pensiones a los trabajadores formales, en un país donde enfermarse significaba, muchas veces, arruinarse o morir. Aquella institución era casi ciencia ficción. Las imágenes de los primeros hospitales del IMSS son el retrato de esa época. Edificios blancos, médicos con bata impecable, máquinas de rayos X que parecían sacadas de una película, y en las salas de espera, obreros con manos llenas de grasa del taller mirando, todo con una mezcla de incomodidad y esperanza. Muchos no sabían pronunciar seguro social, pero llevaban en el bolsillo una credencial que por primera vez los convertía en algo más que fuerza de trabajo desechable. No todo era éxito y aplauso. La misma creación del IMSS despertó miedos. Empresarios temían las cuotas obligatorias. Médicos privados veían una amenaza a su negocio. Sectores conservadores advertían que, detrás de ese Estado protector, se escondía un monstruo burocrático que acabaría controlando la vida de todos. Manuel escuchaba, tomaba notas, posponía algunos detalles, ajustaba otros. Su estilo no era el de tronar la mesa, sino el de limar aristas hasta que el proyecto resultara aceptable para la mayoría. Eso lo hacía lento a veces, desesperante para los sectores más radicales, pero también le permitía avanzar sin romper demasiado. En el terreno político, el reto era quizá más delicado aún: transformar el sistema sin provocar una rebelión de los mismos que lo sostenían. El Partido de la Revolución Mexicana, heredero del aparato cardenista, seguía organizado en sectores campesino, obrero, popular y militar. Ese último era una bomba de tiempo. ¿Podía un país que presumía haber domesticado a los caudillos seguir dando al ejército un lugar formal en la estructura de poder civil? Manuel decidió que no, y se propuso algo que, unos años antes, habría parecido suicida: cerrar poco a poco las puertas del poder político a los hombres de uniforme. No se trataba de humillarlos, sino de redefinir su papel. La guerra mundial ofrecía el argumento perfecto. El ejército debía profesionalizarse, no andar jugando a partido político. En 1946, como colofón de ese proceso, el PRM se transformó en Partido Revolucionario Institucional. El cambio de nombre era mucho más que cosmético. La palabra institucional enviaba un mensaje a todo el país. El tiempo de los caudillos debía quedar atrás. El poder, a partir de 1900, entonces se justificaría por su continuidad administrativa, no por hazañas revolucionarias. Paradójicamente, aquel movimiento lo encabezaba un general. El último gran presidente militar estaba desmontando tranquilamente el andamiaje político del ejército. Muchos oficiales lo miraban con recelo. Algunos mascullaban en privado que Manuel estaba mordiendo la mano de quienes lo habían hecho. Pero también sabían algo: mientras él estuviera en la presidencia, el trato sería digno. Con otro, quizá más civilista y menos comprensivo con la lógica del cuartel, el ajuste podía haber sido cruel. En ese proceso, su relación con Maximino se volvió un asunto incómodo de Estado. El gobernador de Puebla se comportaba como un cacique desatado. Acumulaba tierras, negocios, enemigos. Hay testimonios de cenas en las que, con la copa en la mano, Maximino decía a media voz, pero sabiendo que todos lo oían: «Cuando yo sea presidente». Aquellas palabras no eran solo fanfarronería de hermano mayor, eran una amenaza latente contra el delicado equilibrio que Manuel intentaba construir. ¿Qué pasaría si, tras él, llegaba un Ávila Camacho desbocado, dispuesto a regresar al estilo brutal de los viejos caudillos? El reloj del sexenio marcaba ya la mitad de su curso cuando ocurrió uno de los giros más inesperados. En 1945, Maximino murió de forma repentina, oficialmente de un infarto. En la práctica, su muerte desató una ola de rumores que recorrería el país durante décadas. Que si lo habían envenenado, que si fue un complot desde el centro, que si su propio carácter excesivo lo había llevado al límite. Para Manuel fue una mezcla amarga de alivio y duelo. Perdía al hermano que lo arrastró a la guerra,
al cómplice de infancia, pero también veía desaparecer a una figura que amenazaba con dinamitar la transición hacia un México menos dominado por los militares. Aquella ausencia abrió un espacio político que otros se apresuraron a ocupar. Entre ellos, un nombre destacó con luz propia: Miguel Alemán, un político joven, civil, abogado, con una biografía distinta a la de los viejos generales, hijo de revolucionario, sí, pero él mismo no había comandado tropas, había comandado expedientes, alianzas, discursos, representaba a una nueva generación urbana, moderna, que veía en la revolución menos una gesta armada y más un capital político que podía administrarse, invertirse, rentabilizarse. Para muchos militares, la idea de que un civil ocupara la presidencia era casi una herejía. Para Manuel era la consecuencia lógica de todo lo que había hecho desde que entró a la Secretaría de la Defensa. Desmilitarizar poco a poco el poder sin romper con el ejército. Si el siguiente presidente era un general, aunque fuera moderado, el mensaje sería ambiguo. Si era un civil, la ruptura simbólica sería total. Pero el tiempo jugaba en su contra. Tenía meses, no años, para cimentar esa transición sin provocar resistencias peligrosas. Mientras tanto, la guerra mundial se acercaba a su fin. El Escuadrón 201, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, regresaba de Filipinas con bajas y medallas. Los jóvenes pilotos, que habían combatido bajo bandera mexicana tan lejos de casa, desfilaban por las calles, recibiendo aplausos y miradas de orgullo. Era la prueba viva de que México había estado presente en la Gran Guerra. Aunque fuera en una escala modesta, ese capital simbólico reforzaba la imagen de Manuel como estadista responsable ante el mundo. Pero también habría otra pregunta inquietante: ¿qué harían esos hombres entrenados para matar, acostumbrados a obedecer órdenes militares, en un país que intentaba, precisamente, sacar a los militares de la política? El presidente se movía entre mundos. Un día inauguraba una fábrica textil en Toluca. Al siguiente visitaba un cuartel en Veracruz. Después recibía a un obispo en Los Pinos. Luego negociaba con líderes sindicales una huelga inminente. Su rostro, siempre serio, parecía incapaz de relajarse del todo. No era un orador brillante. Sus discursos estaban llenos de frases sobrias, a veces demasiado planas, pero debajo de esa aparente falta de carisma había una cualidad que muchos terminaban apreciando. Cumplía lo que prometía, aunque tardara, y sobre todo evitaba incendiar al país con frases imprudentes. Hacia el final de su sexenio, ya con el PRM transformado en PRI y con Miguel Alemán perfilado como sucesor, algunos pensaron que los mayores peligros habían pasado. Se hablaba de normalización, de institucionalidad consolidada, pero bajo esa superficie se gestaba la tensión que atravesaría todo el México moderno. ¿Hasta dónde podía llegar el control del partido, sin asfixiar la democracia? ¿Cuánto autoritarismo estaba dispuesto a tolerar la sociedad a cambio de estabilidad y crecimiento? Manuel sentía esas preguntas como un zumbido constante. Él mismo había llegado al poder en medio de acusaciones de fraude y violencia. Había visto muertos en los caminos, urnas ardiendo, campesinos armados en nombre de la libertad. Sabía, mejor que nadie, el precio de una elección disputada, y ahora, al preparar la sucesión, tenía que decidir hasta qué punto permitiría competencia real, críticas abiertas, juego político auténtico. Otra vez, el reloj marcaba una cuenta regresiva implacable hacia el 1 de diciembre de 1946. Otra vez, un paso en falso podía romper lo que tanto le había costado mantener unido. Su salud empezaba a resentir los años de tensión, aparecían dolores en el pecho, fatiga inesperada, noches de insomnio mirando papeles que parecían multiplicarse. Su médico le recomendaba descanso. Él respondía con una mueca escéptica. Descansar, ahora que el experimento más arriesgado, entregar la presidencia a un civil, estaba a punto de ponerse a prueba. Mientras firmaba decretos de última hora, mientras afinaba los detalles del traspaso, Manuel Ávila Camacho sabía que su sexenio no sería recordado por grandes discursos ni batallas épicas, sino por algo más sutil y quizá más difícil: haber contenido las fuerzas que amenazaban con desgarrar al país, mientras intentaba construir un andamiaje institucional que sobreviviera a los hombres. Y aún así, quedaba una pregunta colgando, como una sombra sobre los pasillos de Palacio Nacional. ¿Qué pasaría cuando él se bajara de la silla y ya no tuviera en las manos la palanca del poder?
Sería respetado por el sistema que ayudó a consolidar o se convertiría, como tantos otros generales, en un fantasma incómodo que el régimen preferiría olvidar? Mientras la fecha de la entrega del mando se acercaba, mientras los retratos oficiales de Miguel Alemán empezaban a poblar oficinas gubernamentales, Manuel se preparaba para algo que, en el fondo, le daba más miedo que cualquier batalla. Aprender a vivir sin el uniforme, sin la banda presidencial, sin el reloj del poder marcando cada uno de sus movimientos. El día que Manuel Ávila Camacho se quitó la banda presidencial, México perdió a su comandante en jefe. Y él perdió algo mucho más íntimo, la certeza de para qué se despertaba cada mañana. Ayer podía levantar el teléfono rojo y detener una huelga nacional, frenar un desplome del peso, evitar, con una sola llamada, que un general sacara los tanques a la calle. Al día siguiente estaba parado frente a un espejo, atándose una corbata cualquiera, preguntándose en silencio, ¿y ahora qué hago con mis manos, si ya no deciden sobre la guerra ni sobre la paz? La ceremonia de transmisión del poder a Miguel Alemán fue impecable, casi coreografiada. Fotografías en blanco y negro muestran a los dos hombres sonriendo, estrechándose la mano, las bandas cruzándose en el pecho como si el país fuera un relevo atlético perfectamente planeado. Por fuera, todo era armonía, institucionalidad, la prueba viva de que México había encontrado por fin la fórmula mágica. Revolución, sin balazos, cambio de presidente sin golpes de Estado. Por dentro, en la cabeza de Manuel, el ruido era otro. Mientras el Congreso estallaba en aplausos y los diputados lanzaban vivas al nuevo mandatario, él sentía una cuenta regresiva inversa. Cada paso que daba hacia la salida del salón lo alejaba de la única identidad que había conocido en toda su vida adulta. De soldado a general, de general a secretario, de secretario a presidente. Siempre hacia arriba, siempre hacia el centro del tablero. Y ahora, por primera vez, caminaba hacia afuera. No hubo exilio, no hubo persecución, no hubo ostracismo forzado. Nadie lo expulsó del escenario. El verdadero castigo fue más sutil, la rutina. Despertar sin agenda oficial, sin maletín de documentos urgentes, sin reuniones con embajadores ni informes de guerra. Los primeros días, su entorno lo vio deambular por los pasillos de la casa, revisar papeles viejos, leer y releer periódicos donde ya no aparecía en portada. Alguien dijo en voz baja: «Se está desacostumbrando al poder, y eso duele más que cualquier enfermedad». Se instaló en una vida que, vista desde fuera, parecía cómoda. Propiedades en Puebla, una casa en la capital, invitaciones constantes a actos públicos como señor expresidente, pero a cada invitación había pegada una espina invisible. Ya no era él quien decidía el rumbo, solo era el símbolo al que se sacaba al balcón cuando convenía. Su relación con Miguel Alemán, cordial en apariencia, escondía un conflicto silencioso. El civil joven, moderno, deseoso de ir más rápido, más alto, más lejos. Y el general que había aprendido a desconfiar de las carreras desenfrenadas porque, en la guerra, los que corren demasiado se exponen antes que los demás. Ese nuevo rival no iba a enfrentarlo en el campo de batalla, ni en las urnas, ni en un golpe de Estado. El escenario era otro. El modelo de país, Alemán quería autopistas, rascacielos, inversiones extranjeras entrando como torrentes, una burguesía nacional que se enriqueciera sin complejos. Manuel, que había visto la pobreza del campo y la sangre de las huelgas reprimidas, temía que esa prisa por el progreso dejara atrás a millones de mexicanos que apenas comenzaban a asomarse al siglo XX. Los años 50 se abrían como una vitrina luminosa para algunos y como un túnel incierto para otros. Los anuncios de neón empezaban a conquistar la Ciudad de México. Los cines se llenaban de estrellas de Hollywood. Los autos último modelo rugían por avenidas recién pavimentadas. En los cafés elegantes se hablaba de desarrollo, de modernización, de milagro mexicano en ciernes. Pero si uno tomaba un camión polvoriento hacia los pueblos de donde venían los braceros, el paisaje era otro. Chozas de madera, niños, descalzos, campesinos que apenas conocían la electricidad. Desde su discreto retiro, Ávila Camacho observaba ese contraste con una mezcla de orgullo y desasosiego. Sí, parte de ese impulso lo había preparado él. La industrialización acelerada durante la guerra, la creación del seguro social, la pacificación relativa del campo, pero también veía señales de alarma,
Los rumores de corrupción en el nuevo gobierno corrían como corrientes subterráneas. Contratos inflados, amigos del presidente convertidos en magnates de la noche a la mañana. Líderes sindicales que cambiaban la gorra de obrero por trajes italianos y relojes de oro. El hombre que se había ganado el apodo de El Presidente Caballero por su estilo sobrio se descubría de pronto viviendo en un país donde la palabra negocio empezaba a sonar más fuerte que sacrificio o servicio. A algunos de esos nuevos ricos los conocía de años atrás. Habían sido jóvenes diputados tímidos, secretarios de segunda fila que, bajo su gobierno, pedían audiencia con respeto y llegaban en coches modestos. Ahora los veía llegar a los restaurantes de moda, escoltados por meseros nerviosos, rodeados de risas estruendosas, hablando de contactos, en Los Pinos, como si se tratara de un buen proveedor, no de la institución más importante del país. Esa fue su nueva guerra. La batalla silenciosa entre el México, que él había intentado contener dentro de instituciones, y el México, que se desbordaba hacia un capitalismo sin demasiados frenos, no disparó un solo tiro, pero libró largas conversaciones privadas con viejos aliados, con líderes del PRI, con militares retirados, advertía, sugería, pedía prudencia. No era un moralista ingenuo. Sabía que el poder y el dinero siempre habían sido amantes inseparables, pero temía que, si esa relación se volvía demasiado obscena, el edificio que él ayudó a levantar se resquebrajaría desde dentro. Su salud, mientras tanto, marcaba su propio límite de tiempo. Los dolores en el pecho se hicieron más frecuentes, las noches de insomnio más largas, las visitas al médico más urgentes, los diagnósticos eran diplomáticos, como si hasta los doctores respetaran la investidura que alguna vez tuvo. Cuidado con las emociones. Fuertes, general, nada de sobresaltos innecesarios. Como si la vida política de México hubiera escuchado esa indicación, decidió ponerlo a prueba de la forma más cruel posible, lanzando al país a una nueva encrucijada electoral que amenazaba con revivir los fantasmas de 1940. Era 1952. Miguel Alemán estaba por terminar su mandato y el candidato oficial del PRI era Adolfo Ruiz Cortines, un hombre gris en apariencia, disciplinado, de bajo perfil. Enfrente se levantaba una figura peligrosa para el sistema. El general Miguel Enríquez Guzmán, veterano revolucionario, carismático, con un discurso que mezclaba la nostalgia de la gesta armada con la denuncia frontal contra la corrupción del régimen. No era un opositor cualquiera. Venía del mismo ADN político que Ávila Camacho, que Cárdenas, que tantos otros. Sabía cómo hablarle al pueblo armado, aunque ahora el fusil se hubiera convertido en mitin. Desde sus primeras giras, Enríquez encendió alarmas, plazas llenas, campesinos alzando sombreros, obreros levantando puños, viejos zapatistas llorando frente al micrófono. «Nos robaron la revolución», gritaba. Se quedaron con sus frutos unos cuantos. Aquellas frases caían como piedras sobre el cristal de la imagen oficial de estabilidad y progreso. En los cafés políticos de la capital, algunos murmuraban un diagnóstico inquietante. Es el almazanismo reencarnado. Pero esta vez, con un discurso más profundo. A Manuel, que escuchaba esos reportes desde la sombra, le recorrió un escalofrío. Había dedicado su sexenio a evitar que el conflicto con Juan Andreu Almazán se convirtiera en guerra civil. Había negociado, cedido, contenido, para que el sistema sobreviviera sin desangrarse. Y ahora, 6 años después de dejar la presidencia, veía cómo el guión amenazaba con repetirse, con otros nombres, pero con la misma tensión de fondo. Un candidato oficial, un general opositor, un país cansado de promesas, un ejército dividido en lealtades y memorias. El reloj volvió a sonar en su cabeza, pero esta vez no tenía la banda presidencial, ni los informes secretos sobre la mesa, ni el teléfono directo a los jefes de zona militar. Tenía algo más frágil y más poderoso a la vez. Su prestigio como último gran presidente militar, respetado por todos los bandos. Varios emisarios llegaron a verlo en esos meses. Unos le pedían que respaldara con fuerza al candidato oficial para frenar la ola enriquista. Otros, más discretos, le sugerían que actuara como puente, como mediador, antes de que el país se partiera en dos. No hay actas de esas conversaciones a puerta cerrada, pero los testimonios coinciden en algo. Ávila Camacho insistió en una sola prioridad, una y otra vez. No podemos volver a las armas, decía. Una elección disputada se puede sanar con el tiempo.
Una guerra perdida, no. Era el mismo hombre de 1940, pero con menos fuerza en la voz y más años cargados en los hombros. Su rival ahora no era Enríquez, ni Ruiz Cortines, ni siquiera Alemán. Su verdadero oponente era el pasado que amenazaba con repetirse, y el futuro que podía convertirlo a él en culpable de haber construido un sistema tan rígido que solo admitía la victoria de uno. Las elecciones se llevaron a cabo en un clima tenso, cargado de sospechas. La versión oficial proclamó el triunfo de Ruiz Cortines. La oposición habló de fraude masivo. Hubo manifestaciones, choques con la policía, muertos en las calles. En la Alameda Central, testimonios hablan de estudiantes corriendo entre nubes de gases lacrimógenos, de madres buscando a sus hijos, entre charcos de sangre y cristal roto. El país estuvo a un suspiro de repetir el ciclo mortal de levantamientos armados, pero ese suspiro no se convirtió en disparo generalizado. Fue por las llamadas discretas de viejos generales a sus antiguos subordinados, recordándoles que ya no estaban en 1913, por las advertencias de expresidentes como Cárdenas y Ávila Camacho, pidiendo contención a ambos bandos. ¿Por simple cansancio histórico? Nadie puede decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que, una vez más, la cuerda se tensó al máximo, y no se rompió. El sistema sobrevivió, herido pero vivo, y el hombre que lo había ayudado a diseñar, desde aquel lejano 1940, entendió que tal vez esa era su verdadera obra. Haber creado una estructura capaz de resistir, incluso cuando muchos de sus piezas principales se comportaban de forma irresponsable. Después de 1952, Manuel se replegó aún más. Sus apariciones públicas se volvieron escasas. Sus intervenciones políticas, esporádicas. Aceptó algunos cargos honoríficos, participó en consejos, opinó cuando se lo pedían, pero sin buscar reflectores. Pasaba temporadas largas en Puebla, caminando por patios silenciosos, observando árboles que él mismo había mandado plantar años atrás. Quienes lo visitaban en esos días hablan de un hombre sereno, pero atravesado por una tristeza difícil de nombrar. La conciencia de haber sido fundamental en un momento clave, y de estar desapareciendo poco a poco de la memoria inmediata de un país que corría hacia el futuro sin mirar demasiado por el retrovisor. Una tarde alguien le preguntó qué sentía al ver que los jóvenes ya no conocían bien su historia, que confundían su sexenio con los de otros que lo recordaban apenas como el presidente de la guerra. Sonrió apenas y respondió con una frase que, de haber quedado grabada, sería la síntesis perfecta de su vida. Si no me recuerdan por mi nombre, pero viven en un país en paz, me doy por servido. Era una respuesta sincera, y a la vez una defensa, una forma de protegerse del dolor de saberse, poco a poco, relegado a las páginas medias de los libros de texto. En octubre de 1955, el límite de tiempo que su propio cuerpo le había impuesto llegó al final. Un infarto lo sorprendió en la Ciudad de México. Médicos corrieron por los pasillos, enfermeras abrieron paso, familiares rezaron en voz baja. El hombre que había sobrevivido a balaceras revolucionarias, complots almazanistas, amenazas de atentado, decisiones de guerra mundial, fue vencido por un músculo cansado que dejó de latir en silencio. Tenía 58 años, ni viejo ni joven, solo agotado. La noticia de su muerte sacudió al país por un instante. Los periódicos desempolvaron fotografías de su toma de posesión, de sus visitas a cuarteles, de la firma del decreto del Seguro Social. Los editorialistas hablaron de moderación ejemplar, de equilibrio político, de patriota reservado. Los políticos en turno, muchos de los cuales debían sus carreras al sistema que él había consolidado, asistieron al funeral con rostro compungido y discursos cuidadosamente redactados. Los más jóvenes, formados ya en la era del desarrollismo desbocado, lo miraban como a un retrato respetable, pero lejano. Su cuerpo fue velado entre coronas de flores blancas y banderas a media asta. Afuera, la gente común hacía fila para despedirse. Había obreros con gafete del IMSS colgando del cuello, campesinos con sombrero apretado en las manos, veteranos con el uniforme que ya no les quedaba, jóvenes que apenas sabían quién era ese general al que la radio llamaba el presidente de la Unidad Nacional. Algunos se persignaban, otros simplemente inclinaban la cabeza. Pocos imaginaban que aquel hombre discreto había sido el hilo casi invisible que mantuvo unido al país en uno de los momentos más frágiles de su historia. Con el tiempo, su nombre quedó atrapado en una paradoja cruel.
Las grandes leyendas de la revolución, los caudillos asesinados, los presidentes de gestos dramáticos, los líderes de frases inflamadas, ocupaban las portadas, los murales, las plazas. Él, que había preferido el equilibrio al heroísmo estridente, quedaba relegado a la categoría de presidente correcto, y sin embargo, basta rascar un poco bajo la superficie para descubrir que muchas de las cosas que hoy parecen dadas, la transición pacífica de militares a civiles en el poder, la existencia misma del IMSS, la idea de un ejército subordinado al mando civil, llevan su huella. Tal vez su legado más profundo no está en una sola obra, ni en un solo decreto, ni en una batalla memorable, sino en algo más difícil, de contar en monumentos, la decisión constante de no cruzar ciertas líneas, de no usar la fuerza cuando muchos se la pedían, de no prolongar su mandato cuando algunos lo sugerían en voz baja. En un país acostumbrado a los hombres fuertes que se aferran a la silla, él respetó el reloj del sexenio como si fuera una ley sagrada, y al hacerlo dejó grabada una norma que, durante décadas, ningún presidente se atrevió a quebrar. A la distancia, cuando miramos la historia de Manuel Ávila Camacho, es fácil dejarse engañar por la falta de escenas estruendosas en su vida posterior al poder. No encabezó rebeliones, no denunció golpes de Estado, no se convirtió en caudillo opositor. Su drama fue distinto, más silencioso, pero no menos intenso. Ver cómo el sistema que ayudó a construir se volvía a veces más duro, más cínico, más desigual de lo que él había imaginado. Y aún así, optar por sostenerlo, convencido de que la alternativa podía ser peor. Ese es el último giro de su historia. El general que pudo haber sido caudillo hasta el final, eligió convertirse en guardián invisible de una institucionalidad imperfecta. Sabía que no era un héroe puro ni un villano, sino algo más incómodo. El hombre que sostuvo con sus manos temblorosas una puerta a medio derrumbar para darle tiempo al país de construir, al otro lado algo un poco más sólido, y en ese gesto austero, sin pólvora ni fanfarrias, se juega quizá la verdadera medida de su legado